Feliz viernes para todos, espero que estén muy bien. Hoy quería hablar y presentar un taller que vamos a dar con Susana Papadopoulou para justamente superar una pérdida. Una pérdida siempre nos va a pasar en la vida y tenemos que entender el sentido de esta pérdida. Puede ser una pérdida de un ser querido, el fallecimiento de un ser querido, también puede ser una ruptura de pareja o también una pérdida económica grande. Entonces, ¿cómo vamos nosotros posicionarnos? Obviamente que cuando tenemos estas grandes pérdidas, un periodo de duelo o un periodo de luto es necesaria. La primera etapa en la pérdida es un shock, o sea, como que no lo puedo creer, como un rechazo hacia la situación, y después vamos pasando por varias etapas hasta la aceptación y el aprendizaje. Hay que saber que todas las cosas que nos están pasando tienen sentido y pasa por algo. Ahora, ¿por qué vivimos de manera tan difícil la vida? O por qué vivimos tan difícilmente también la pérdida de un ser querido? Porque para mí no tenemos ese entendimiento de qué es la vida. Entonces vivimos estresados, vivimos queriendo tener el control sobre absolutamente todo y no dejamos fluir, no podemos aprovechar, disfrutar de lo que la vida tiene para darnos. Entonces, bueno, uno de los conceptos que vamos a presentar es el desapego, porque claro, el apego, aferrarnos a esa persona, por ejemplo, que se fue, es muy a menudo lo que vamos a encontrar. Tipo, tenemos esa sensación de que tú me abandonaste. A veces podemos estar hasta como iba a decir, enojados contra el ser querido que se haya muerto. Por ejemplo, yo en los 18 años he perdido a mi papá espiritual y era un médico, se preocupaba de mi padre, que era una persona enferma físicamente y bueno, también mentalmente, está un poco enfermo. Entonces, claro, cuando se ha muerto esa persona que se llamaba Fabrice, para mí fue un choque terrible, tremendo. Y me hubiera encantado tener una persona que me dijera o que me presentara estos conceptos para poder salir de una depresión mucho más antes. Entonces, bueno, es entender también que la vida es un proceso y que cada alma hasta antes de partir sabe muy bien que va a partir. Hay como todo un proceso. Por eso que muchas veces antes que se muera una persona, como que llama, por ejemplo, a sus hijos y le están diciendo un secreto o intenta perdonar, hablar de ciertas cosas que no ha podido hacer durante toda su vida. Entonces, bueno, vamos a tener obviamente presentar algunos conceptos durante ese taller, pero también lo que vamos a hacer es que ustedes van a poder exponer cuál es su pérdida y nosotras vamos a poder acompañarlos y ayudarlos. Susana Papadopoulou es una canalizadora y entonces puede hablar con el más allá, por así decir, para brindar informaciones que de repente conscientemente no sabemos. Yo he podido vivir esa propia experiencia con mi bisabuela a través de Susanita Papadopoulou y entonces entender cosas del más allá. También le quisiera compartir algunas experiencias de algunas personas famosas. Entre ellas está el médico, el neurocirujano Eben Alexander Eben, que él no creía en absolutamente nada hasta que vivió una muerte clínica y entonces tuvo una experiencia en el cielo. Lo más sorprendente es que, bueno, aunque cada uno haya visto las cosas, o sea, cosas distintas, ¿no? Estas experiencias de muerte en lo cual la gente está regresando,
cada uno vive su propia experiencia, ¿verdad? Porque también lo que está importante saber es que eso es una prevención contra el suicidio. Nosotros en consultas es muy raro que tengamos una persona que nos presente un deseo de querer matarse, por así decir algo. Sin embargo, acá en Uruguay es una problemática y bueno, y me parece una lástima, porque cuando entendemos los principios de la vida, la podemos disfrutar y la podemos vivir desde otro lugar. Entonces es eso que quisiera presentarles, que quisiera compartir a través de mi propia experiencia. Yo también, que tengo una pequeña experiencia por el más allá, pero eso les dejo para los que van a participar en el taller. Y entender que en realidad con la muerte no solucionamos nada. ¿Por qué? Porque no es que haya una persona, un Dios, ¿no? Vengativo o que nos va a culpar o que nos va a castigar por lo que hemos hecho mal. No, seguramente lo que nos van a preguntar, los que nos van a acoger en el más allá es, bueno, ¿te ha gustado la experiencia en la tierra? ¿Qué es lo que tú has disfrutado lo más? Entonces, es un poco entender que también cuando nos morimos, nuestro estado emocional no cambia. ¿Tá? Por ejemplo, Claudia Rainville, que acá tengo un libro de Claudia, ¿tá? Que presento ella la metamedicina. Entonces, conocer el funcionamiento del cuerpo para curarme, herramientas terapéuticas. Entonces ella a los 30 años intentó suicidarse y lo logró literalmente porque tuvo una muerte clínica. Sin embargo, entendió, se vio afuera de su cuerpo pero ese malestar que ella tenía adentro lo seguía sintiendo. Lo que sería decodificar o entender que en realidad no es por abandonar el cuerpo físico que estoy abandonando mis propios malestares. Al revés, o sea, hay que curar el alma para curar el cuerpo, para sentirnos bien. Las enfermedades es exactamente igual. En realidad, nuestro cuerpo físico es el más denso, ¿tá? Es el que corresponde a esa tercera dimensión. Y antes de ser atacado, por así decir algo, antes de tener un síntoma físico, una enfermedad en mi cuerpo físico, primero, todos mis otros cuerpos que componen mi aura fueron tocados. Entonces, sanarnos en profundidad y tomar justamente esa pandemia para volver el foco hacia nosotros mismos, para tener un mejor entendimiento de lo que es la vida. Capaz que la vida es aprender también o prepararse a morir, ¿no? De alguna manera. Les mando un abrazote de luz para todos y muy feliz fin de semana. Dice Gustavo, si Uruguay tiene un tema serio con los suicidios, no sé si somos pocos por la cuestión demográfica o es porque nos matamos solitos. Yo creo que a veces la vida puede parecer como si fuese muy dura, como si fuese una lucha y bueno, nada, y personas no encuentran la salida, por así decir algo, pero bueno, tiene que estar muy mal desde mucho punto de vista. Cuando uno toma la decisión de matarse, o sea, es que en mi familia no va, en mi pareja no va, en mis amistades no va, en mi trabajo no va, no le encuentro el propósito de vida. ¿Qué es mi razón de ser? ¿Por qué estoy acá? Y es lo que vamos a ver en ese taller, todas estas cuestiones filosóficas, de dónde vengo, hacia dónde voy, por qué estoy acá y cuál es el sentido, porque tenemos sentido. Les quiero muchísimo. ¡Mua! Abrazote de luz.